La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Ahora le damos la palabra a la puntual Susel Paredes. Gracias, doctor. Agradezco mucho su invitación. Este es un tema central y es un tema que yo creo que hay que trabajarlo desde el inicio porque creo que la ciencia también iguala. Yo soy sanmarquina, estudié en San Marcos y soy una ferviente admiradora y promotora de la educación pública de calidad. Mi madre también es sanmarquina, mi abuelita fue sanmarquina. Entonces, en nuestros compañeros hemos encontrado personas de todas las clases, de hijos de distintas familias, ¿no? Hijos de campesinos, de mineros, de obreros, de médicos, de científicos, pero lo que nos igualó en San Marcos fue la universidad. Esa convivencia, es encontrarnos todos en este pedazo de Perú que nos concentra, que es San Marcos. Entonces, ¿por qué empiezo hablando de eso y hablando de la igualdad? Porque yo creo que para lograr el desarrollo científico hay que empezar por el principio. Y el principio es hacer que los niños que vayan al inicial, a la primaria y la secundaria, tengan la posibilidad de partir de una misma línea. Darle la oportunidad que desde la educación pública puedan tener la garantía de poder tener aptitudes y capacidades que se las dé el Estado. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de alimentación, de su pasaje y de sus materiales educativos. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, por ejemplo, ha modificado las becas de los escolares y ha dicho, no, no vamos a becar a los mejores, vamos a becar a todos, porque todos tienen que partir de la misma línea para que podamos decir que efectivamente hay igualdad de oportunidades. Por eso yo he presentado un proyecto de ley para que el programa, que ahora está en un proceso penal por una mafia, pero el programa es bueno, Caliwarma, no se limite a la primaria, sino también a la secundaria. Hay niños y adolescentes peruanos cuya única comida es la de Caliwarma. Y si no comes, no piensas. Y si no piensas, ¿qué desarrollo científico vas a tener? Entonces, creo que es necesario fortalecer y hacer lo que ha dicho, lo que está haciendo la presidenta mexicana, que garantizar un punto de partida para que podamos tener una línea mínima donde todos los niños y las niñas peruanas puedan también aspirar al desarrollo de su pensamiento, de su creatividad. En segundo lugar, a mí me parece muy importante fortalecer el CONCITEC. En mi opinión, no haría un ministerio de la ciencia. Tal vez discrepe con usted mismo, doctor, o sea tal vez después, pero creo que no hay condiciones. Pero sí es indispensable fortalecer el CONCITEC. Y después voy a dar un ejemplo concreto. Tenemos que alinear que el CONCITEC sea pues el órgano rector de hacia dónde van las investigaciones científicas, inclusive en las universidades. Yo sé que las universidades deben ser autónomas, son autónomas administrativamente. Estamos en una crisis de las universidades producto de la destrucción de la SUNEDU. Y yo creo que, bueno, ese es tema para otro día, pero ¿dónde se desarrolla la ciencia? Es en las universidades. Entonces esto es una cosa muy grave. Y estas líneas de trabajo creo que las puede dar el CONCITEC mientras no tengamos un ministerio de ciencia e innovación que sea el órgano rector de hacia dónde quiere ir el país, qué cosa es lo que necesitamos, qué quiere desarrollar el Perú para
dar un paso cualitativo hacia adelante. Entonces, eso me parece muy importante, porque si hasta que no tengamos ministerio, ahora mismo lo que necesitaríamos sería fortalecer el CONCITEM. Luego, otra cosa que me parece que es importante que no se ha desarrollado, inclusive yo se lo he preguntado a algunos empresarios y a algunas organizaciones empresariales, ¿por qué no se logra tener un puente sólido entre empresa y universidad? ¿Por qué no hay confianza? ¿O qué no han hecho las universidades para decirles eso que tú quieres hacer? ¿Para qué vas a hacer un laboratorio? Yo ya lo tengo, o complementa mi laboratorio para poder desarrollar determinado tema que necesite una empresa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando para que ese puente no sea sólido? Hay muchos países donde el desarrollo empresarial se gesta en las universidades, en distintas materias: conectividad, farmacia, vacunas, prevención o mitigación de las acciones del cambio climático. Y eso tiene que ver también con acciones empresariales. Quiero desarrollar un auto eléctrico. ¿Voy a hacer un laboratorio en mi empresa? No, contrato a esta universidad que tiene buenos maestros y científicos e investigadores para que desarrollen un carro eléctrico de determinadas condiciones. Yo soy pacifista, pero seguramente habrán países donde hay investigaciones para la industria de la guerra en las universidades. Yo no lo dudo. Entonces, ¿qué está fallando en el Perú para que esta relación no sea fuerte y sea más frecuente? Porque eso va a mejorar nuestra industria nacional y esto va a potenciar la fuerza, inclusive le da recursos a las universidades nacionales. Cuando estoy hablando de universidad, doctor, yo estoy pensando siempre en la universidad pública, porque creo que ese es el centro que debe de trabajarse. Cuando yo hablo de ciencia, hablo de la universidad pública. Sí, las universidades privadas, por supuesto, también, pero creo que nuestra soberanía empezaría cuando estos trabajos de desarrollo, de innovación científica, se hagan en las universidades nacionales. Luego, me parece imprescindible, doctor, que haya unos programas de becas para estudios doctorales, pero que se realicen aquí en el Perú. A mí me preocupa que salgan chicos a estudiar sus doctorados a otros países y se queden. Si nosotros generamos un programa nacional de becas doctorales a fin que estos estudiantes de doctorado tengan una remuneración, una cantidad de dinero que les garantice que no trabajen en otra cosa, que se sienten a terminar la tesis doctoral, que hagan sus investigaciones aquí, en una fábrica, en una comunidad indígena, en el mar, aquí. Y que eso, hacer la tesis, los estudios doctorales aquí, les va a permitir también relacionarse con el mercado de trabajo. Y no vamos a tener a un doctor que lo vamos a perder quedándose en otro país cuando nosotros estamos invirtiendo. Entonces, yo concentraría una cantidad muy importante para generar estudios de doctorado aquí en el Perú y tener algunas prioridades en estas becas. Por ejemplo, cambio climático. El Perú es un país muy afectado por el cambio climático. Tenemos no solamente el tema universal, acá tenemos minería ilegal que está destruyendo nuestra Amazonía y eso requiere una remediación. ¿Quién va a pensar en esa remediación? El Estado tiene que invertir. Son extensiones gigantescas de Amazonía que se han perdido por la minería ilegal de oro, que es una fiebre en toda ley que está destruyendo esas zonas. Luego, esto nos puede llevar a salir del esquema extractivista
primario exportador que nos permita que esos estudiantes de doctorado que estudien aquí tengan unas ideas para ver qué hacer y cómo mejorar, y no solamente exportar, pues, lingotes de lo que sea. Y estamos hablando de esto, doctor, desde que yo estoy en el colegio, en primaria. ¿No? Que no podemos seguir exportando piedras, no podemos seguir exportando la plata, el zinc, sino que necesitamos, aunque sea alambres, doctor, láminas. Tengo 61 años y eso lo vengo escuchando de cuando yo era chiquita, todavía en los finales del gobierno de Velasco. Entonces, esto ya realmente, yo creo que la única manera de salir de este esquema es el desarrollo de la ciencia y la innovación. Quiero dar dos ejemplos importantes, doctor, concretos. Yo soy una persona muy interesada y pertenezco al Frente Parlamentario de Lucha contra la Tuberculosis. Hay una vacuna que solamente se le ponen a los recién nacidos, pero necesitamos una vacuna contra la tuberculosis para los adultos. Esto se está investigando en el mundo y necesitamos esa vacuna. Recién hace 6 meses, por una gestión que hicimos desde el Frente Parlamentario, el Ministerio de Salud y una fundación de peruanos en el exterior, logramos que se cambie el tratamiento, que era una inyección diaria para las personas afectadas por tuberculosis multidroga resistente, por una pastilla diaria. Y en 6 meses, curados. ¿Eso qué es? Desarrollo de la ciencia. Y estábamos torturando a los peruanos más pobres que tenían tuberculosis multidroga resistente con una inyección diaria y el consecuente abandono de estos tratamientos. Y yo estoy buscando y trabajando para articular con los laboratorios que están desarrollando esta vacuna contra la tuberculosis, porque la vacuna tiene 100 años y necesitamos una vacuna porque el Perú en tuberculosis está en el segundo lugar de sensible debajo de Brasil y segundo después de Haití en multidroga resistente, doctor. ¿Y eso quién lo va a resolver? Los científicos, pues, doctor. Pero si no tienen a los políticos y a las políticas que los pongamos de su lado y digamos, oye, tenemos que trabajar en esto. Miren lo que ha hecho Brasil con el dengue. Desde febrero del 24 ya está vacunando contra el dengue. Una vacuna experimental. Y esa vacuna experimental con fondos japoneses la han desarrollado los científicos brasileros. Acá la gente se sigue muriendo de dengue hemorrágico. Ya vino el verano, otra vez una tragedia. Eso es la ciencia, salvar vidas. Eso es la ciencia. El desarrollo científico es mejora para la vida, desarrollo económico y salvar la vida de la gente. Yo que estoy cerca de la gente que vive con tuberculosis, no puedo creer, o bueno, sí lo puedo creer, pero que no haya interés en quienes financian los estudios científicos para desarrollar una vacuna contra la tuberculosis, como cuando hemos tenido una vacuna contra el COVID en tiempo récord, es una cuestión de voluntad política, doctor. Entonces, necesitamos trabajar en eso. Y la prueba está en que Brasil ya tiene con un 80% de efectividad una vacuna contra el dengue. El otro tema es, doctor, que necesitamos también fomentar estas becas doctorales para transporte, para vivienda. Y una cosa que es con la que termino esta partecita de mi exposición, ciencia para la seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Las organizaciones criminales, su nombre lo dice, son organizaciones, tienen abogados, contadores y también tienen gente que les provee, por ejemplo, el mejoramiento de sus armas. Los narcos han modificado ametralladoras gracias a gente que les ha modificado. La elaboración de las drogas, químicos. Entonces, mientras el crimen organizado tiene químicos, ¿no? Personas que desarrollan sus tareas, la lucha contra el crimen no está siendo vista desde un enfoque científico. Y el crimen organizado está destrozando y desangrando nuestro país. Y por eso yo creo que es indispensable trabajar
la lucha contra el crimen organizado desde una óptica científica. ¿Esto me lo he inventado yo, doctor? No. El CONICET de Argentina, por ejemplo. Quiero dar un ejemplo. Que Milei se lo quiere tumbar cada vez que le da los nervios. Pero ellos se están resistiendo. ¿Y qué tenemos, por ejemplo, en el CONICET? El Programa Nacional de Ciencia y Justicia. Entonces, hace vínculos entre la ciencia, el desarrollo forense, la investigación. Esto tiene que verse desde un punto de vista científico. El desarrollo de la ciencia para la obtención de pruebas objetivas que garanticen conocer quiénes son los delincuentes y cómo han hecho esas acciones son científicas. Las necropsias las hacen médicos. Los estudios biológicos de los restos que están en las escenas del crimen son científicos. Entonces necesitamos también, si queremos pacificar al país, una ciencia que contribuya a luchar contra el crimen organizado. Porque se lo repito, doctor, los criminales tienen sus técnicos y tienen sus científicos, así como tienen sus abogados y sus contadores. Entonces nosotros no nos podemos quedar así. Y esto es todo un programa muy interesante que a mí me ha llamado mucho la atención en el CONICET, este programa de ciencia y justicia. Finalmente quiero terminar, doctor, diciendo que sí es posible hacer lo que estoy diciendo con un ejemplo. La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, que yo he visitado, doctor, el año pasado. Y fue por una curiosidad, porque habían clonado un caballo de paso. Un caballo de paso que clonaron con un tejido de un caballo campeón muerto hace 5 años. Y estos científicos de esta universidad que, mire, cuando entré con mi asesor que ha estudiado en la Sorbona, y vio la universidad, pues, bonita, limpia, organizada, dijo, oye, Susel, ¿cómo se nota que aquí no roban? Porque tú veías, pues, y después nos llevaron a los laboratorios de fitogenética, al propio laboratorio con instrumentos, pues, carísimos. Y cuando llego, pues, emocionada a preguntar por el caballo, ¿no? Me dice, pero el caballo es lo último, nomás que hemos hecho. Nosotros hemos clonado ganado cantidades para mejoramiento genético del ganado, para la adaptación del ganado a determinadas zonas donde los ganaderos quieren desarrollar esa actividad. Y ahora hablando con el doctor Letelier, que está organizando un grupo para luchar para la reducción del metano, hay estudios científicos que están trabajando en la digestión de las vacas para reducir la emisión de metano. Entonces, esta universidad, Toribio Rodríguez de Mendoza, cuando he visto el caballo, y fui a ver el caballo y me enseñaron las otras vacas, me dice, le hemos clonado hace años y está tal y tal. Y hay gente de Lima que va a estudiar allá a Amazonas, a Chachapoyas. Entonces, sí es posible, somos capaces, necesitamos que quienes tomamos decisiones nos comprometamos con este proyecto de país autónomo. Y quiero finalizar con una propuesta, ¿no? Y es que solo la ciencia va a permitir una segunda independencia del Perú. Y esta independencia del Perú es la independencia que nos dará la soberanía del conocimiento. Y con la soberanía del conocimiento recién podremos hablar de un primer piso para el desarrollo y para lograr un país con bienestar, donde todos, inclusive aquellos que viviendo en lugares muy pobres no tengan condiciones para estudiar y para entender lo que les dicen en su colegio público, puedan aspirar a ser también profesionales, científicos y puedan cumplir sus sueños. Yo pienso, doctor, que el Perú es un país capaz de crear condiciones para que los peruanos cumplamos nuestros sueños viviendo aquí, doctor. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, estimada Susel. Ahora tenemos... La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.